con nosotros pues al doctor Will Clara. Él es de nacimiento pediatra, por decir de origen. Salvadoreño, pediatra, epidemiólogo, salubrista, investigador. Fue mi compañero investigador, me dejó aquí sola, luchando contra la marea. Y ahora pues tenemos el orgullo de que él es una de las personas que trabajan ahí en el CDC y se desplaza por todo el mundo, también con las enfermedades infecciosas y epidemiología. Muy buen docente, me fascinan sus clases, por eso estoy muy feliz de que haya podido, entre sus viajes, darnos el tiempo para la clase. Así es que tenemos con el doctor Will, pongamos mucha atención y Will, dale. Gracias. Muchas gracias, Virginia, por la gentil y siempre atenta invitación a formar parte de estas actividades de capacitación, de educación continua. Como decía Virginia, hemos venido trabajando durante décadas con ella, sí, más de 20 años, ¿verdad, Virginia? En investigación, capacitación y bueno, pues en estos momentos, pues yo estoy acá en Atlanta, en la División de Enfermedades Virales, en CDC, y va a ser un placer compartir con ustedes, con algunas personas que ya conozco, personas que fueron profesores míos, seguramente quizás no se acuerdan de mí, pero yo sí me acuerdo de ellos, personas que han sido colegas y a quienes envío un caluroso y afectuoso saludo desde Atlanta. Tengo que hacer el disclaimer, todo lo que voy a hablar a partir de ahorita es a título personal y no represento pues, la voz ni la opinión de los CDC. Bien, vamos a conversar un poco ahora acerca de la epidemiología y algo sobre estadística descriptiva, algunos elementos básicos que puedan ser útiles para el ejercicio de la investigación clínica por parte de ustedes. La idea es compartir algunos fundamentos desde el punto de vista más práctico posible para que lo que hablemos ahora y lo que podamos compartir puede ser aplicado en la vida real, ¿verdad? Trataré de hacerlo lo más práctico posible y si tienen alguna pregunta o alguna duda, por favor, háganla en el momento que ustedes lo consideren. No vamos a tener obligatoriamente una sección de respuestas y preguntas, sino que vamos conversando, vamos hablando y si hay dudas paramos y las tratamos de abordar. Muy bien, me voy a permitir compartir una pantalla. Voy a ocupar la pizarra. Yo casi no ocupo slides, así que vamos a ocupar pizarra acá. ¿Ven la pizarra? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Sí, se ve, se ve. Ok, gracias. Perfecto. Sí, se mira. Muy bien. Bien, vamos entonces a ir desde aspectos matemáticos fundamentales. Vamos a ver algunas expresiones matemáticas, vamos a navegar un poco después con algo de probabilidad. Vamos a entrar a surfear un poquito sobre los elementos básicos de epidemiología, vamos a agarrar algunos elementos y a traspasar algunas primeras antesalas de estadística y vamos a ver algunas aplicaciones prácticas de lo que vamos a estar hablando. La epidemiología, y voy a enfocar esta plática desde el punto de vista de epidemiología, en la intención de proveer el escenario o los escenarios más prácticos y más realistas posibles. La epidemiología es la ciencia que básicamente estudia los procesos de salud de enfermedad y sus condicionantes en poblaciones humanas, y fundamentalmente, si pudiéramos resumirlo de una manera bastante burda o gruesa, hace tres cosas. En primer lugar, lo que hace es contar eventos. Entonces, a esto se le llama técnicamente las medidas de frecuencia. Después lo que hace es describir los eventos o las circunstancias. Y a esto se le llama lo que es descripción del patrón de ocurrencia de los eventos. Y por último, trata de
identificar asociaciones entre los eventos o entre las circunstancias o las condicionantes. Y esto se le llama lo que es la asociación de causa y efecto. Eso es básicamente lo que epidemiología intenta hacer. Pero para entrar a este campo de las frecuencias en epidemiología, descripción en epidemiología, asociación en epidemiología, vamos a irnos a aspectos matemáticos básicos. En primer lugar, vamos a hablar de, a ver cómo se hace esto, permítanme, aquí está. Vamos a hablar en primer lugar de tres expresiones matemáticas básicas. Vamos a hablar de la razón, vamos con la proporción y vamos con la tasa. Esas son las tres expresiones matemáticas o las expresiones matemáticas fundamentales en el ejercicio de la epidemiología. La epidemiología es una ciencia de la comparación, ¿verdad? La epidemiología siempre trata de comparar circunstancias, eventos, condicionantes para tratar de encontrar las diferencias y tratar de identificar patrones diferentes para llegar a inferencias de causa y efecto. Vamos a ver, para abordar estas tres expresiones matemáticas, vamos a ocupar la notación de cociente, en el cual A es el numerador, y B es el denominador. Bien. ¿Qué? Permítanme un momentito que... ¿Cómo se llama? Bueno. Entonces, vamos a ir con la razón. En la razón, el numerador jamás va a estar contenido en el denominador. Nunca. Nunca. Estos son peras, estas son manzanas. Estos son gatos, estos son perros. Este es dengue, este es cáncer. Es decir, en la razón, el numerador nunca está contenido en el denominador y el numerador no pertenece al denominador. Es entonces que es necesario definir que la razón es el cociente que señala la comparación entre dos eventos o dos circunstancias de diferente naturaleza. Y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la razón es la expresión matemática fundamental que está diseñada para comparar eventos o cosas o circunstancias de diferente naturaleza. Y es el único en la epidemiología básica que hace eso. Esta expresión matemática es súper importante porque cuando lo veamos después, cuando veamos las medidas de asociación, básicamente las dos medidas de asociación más conocidas, que son el riesgo relativo y las OR, o las razones de Oz, fundamentalmente ambas son razones. Muy bien. Vamos entonces a ver el otro cociente. El otro cociente entonces es la proporción. La proporción A siempre va a pertenecer a B. A diferencia de la razón, en la cual A nunca pertenece a B, en las proporciones A siempre va a pertenecer a B y A siempre es la fracción que va a estar contenida en B. De tal manera que podemos decir entonces que la proporción es el cociente que señala el peso relativo de la fracción comparado con el total. Es decir, la proporción estima el peso del
la tajada del pastel comparado con el pastel completo. El nombre que ocupa epidemiología dentro de su función de contar eventos o medidas de frecuencia que ocupa esta expresión matemática se llama prevalencia. Es decir, que la prevalencia es una proporción. Muy bien, veamos ahora la última, que es la tasa. En la tasa, siempre A pertenece a B. A pertenece a B. Es decir, que fundamentalmente la tasa es una proporción. Que se recuerdan que esta es la definición de la proporción. A pertenece siempre a B. Pero la tasa tiene algo, tiene un elemento evolutivo que la diferencia de la proporción, que es el concepto de riesgo, el concepto de tiempo. Es decir, que además que A pertenece a B, B tiene una posibilidad o una probabilidad distinta de 0 de convertirse en A. Cuando le agregamos el aspecto temporal o de riesgo o de probabilidad, esta proporción se convierte en una tasa. Vamos a ver algunos ejemplos de estas tres expresiones matemáticas para que podamos identificar las diferencias. Bien, veamos la razón. La razón es A sobre B y A no pertenece a B. No pertenece a B. Ejemplo, queremos establecer la razón de masculinidad de 100 pacientes ingresados por COVID en UCI y de los cuales sabemos que 60 de esos pacientes son masculinos y 40 de esos pacientes son femeninos. Queremos saber cuál es la razón de masculinidad en estos pacientes. Y lo que hacemos nada más es dividir 60 entre 40. Son 2 eventos o 2 circunstancias o 2 situaciones de diferente naturaleza. Y lo que tenemos es que hay 1.5 hombres por cada paciente mujer. A eso se le llama razón. Entonces, la razón es una cociente o una expresión matemática que es útil para comparar eventos de diferente naturaleza. Ahora, si lo que queremos ver es la proporción de pacientes masculinos, entonces vamos a tener de que A siempre pertenece a B. En ese sentido tenemos 100 pacientes por COVID, de los cuales 60 son masculinos y 60 es la tajada, ¿verdad? Y B, ¿qué es? Es el total, o sea, 60 entre 100. 60 entre 100 es 0.6 igual a 60%. Eso es una proporción. Dice que la diferencia entre la razón y la proporción es que la razón compara 2 eventos de diferente naturaleza y la proporción compara una fracción con su total. Son 2 cosas diferentes. Veamos entonces la tasa. En la tasa, suponiendo que nosotros tenemos 100, tenemos A pertenece a B y B tiene la posibilidad de convertirse en A. Si nosotros tenemos 100 pacientes de COVID y queremos saber cuál es la tasa de mortalidad de estos pacientes, pues tenemos que, imaginémonos que de estas 100 personas murieron 20 fallecieron. La tasa sería 20. ¿De dónde salen estos 20? Salen de los 100 pacientes. Es decir, que 20 está contenido en el denominador. Pero recordémonos que estos 100 pacientes entraron vivos, ¿verdad? O estuvieron vivos en algún momento. La probabilidad de que estas
100 pacientes que estuvieran vivos mueran, si este supuesto se cumple, entonces estamos cumpliendo el tiempo, el supuesto de tiempo o riesgo. Entonces se cumple el círculo. Es decir, el numerador pertenece al denominador y el denominador tiene alguna probabilidad distinta de 0 de volverse numerador. Cuando tenemos eso, tenemos una tasa. La tasa en este caso sería 20 entre 100, 0.2 es igual a 20% de tasa de mortalidad. Epidemiología le llama a esto incidencia. Entonces tenemos que epidemiología en su primera función de contabilizar a la proporción le llama prevalencia y a la tasa le llama incidencia. Bien. ¿Alguna pregunta o algún comentario o alguna duda al respecto hasta este momento? Se está entendiendo bien, doctor. Perfecto, excelente. Todo claro, todo bien. Se entiende Excelente. Perfecto. Ya con esto tenemos las bases para EPI. EPI fundamentalmente es esto. Manejar lo que son cocientes, manejar las destrezas de comparación y estamos hechos. Veamos entonces, ya que tenemos las expresiones matemáticas fundamentales, entonces entremos un ratito a epidemiología. Y recordemos que epidemiología entonces básicamente cumple 3 grandes actividades: es frecuencia o contar eventos. El siguiente es describir patrones de ocurrencia de esos eventos. Y en tercero, asociar eventos, o sea, causa-efecto. Okay. Vamos ahorita a hablar de esta frecuencia. ¿Por qué? Porque ahorita lo que nos hemos preparado con lo que vimos de las expresiones matemáticas fundamentales es para navegar con más tranquilidad y comodidad en esta primera actividad de la epidemiología, que es contar eventos, contar circunstancias o lo que se le llama medidas de frecuencia epidemiológica. Muy bien, las medidas de frecuencia epidemiológica yo las pudiera mencionar desde el punto de vista práctico, que son 3, hay más, pero las más usadas, las más utilizadas y conocidas es, primero, cifras absolutas. Segundo, prevalencia. Y tercero, incidencia. Así es como la epidemiología cuenta los eventos. El primer dedo es cifra absoluta, el segundo dedo prevalencia, el tercer dedo incidencia. Veamos cifra absoluta. Cifra absoluta son aquellas mediciones bastante básicas que no trabajan con relaciones o proporciones o lo que es la comparación relativa. Simple y sencillamente basa su actividad en ocupar números o cifras absolutas. Ejemplo, 600 casos de COVID hospitalizados. Bueno, pero 600 depende de las circunstancias y depende del contexto. Para alguien, pues, 600 puede ser poquito. O para otra persona puede ser mucho o exagerado. Entonces la pregunta es, ¿600 comparado con qué? Las cifras absolutas, si bien es cierto, dan una idea bastante rápido de la magnitud de una situación, son bien subjetivas. Como repito, 100 puede ser mucho para alguien o en alguna circunstancia y 20 puede ser, y para otras personas, perdón, 100 puede ser muy poquito. Entonces, las cifras absolutas, si bien es cierto que son útiles para tener una idea rápida de la magnitud de una circunstancia, sabiendo el contexto previo, son útiles, pero son de utilidad bien limitada. Y en este sentido, no vamos a entrar en mayores detalles. Y nos vamos a centrar en estas dos.
en prevalencia y en incidencia. La prevalencia, como ya vimos, es una proporción. O sea, A siempre pertenece a B. Y la incidencia es una proporción evolucionada, como le llamo yo, que se llama tasa, que es una proporción, o sea, A pertenece a B, pero que tiene una colita, que le incorpora el concepto de tiempo o riesgo o probabilidad, que es que B se convierta en A. Antes de continuar con prevalencia e incidencia, vamos a explicar esto. Porque esto ya de que el tiempo entra, que el riesgo, que la probabilidad merece una explicación o al menos un abordaje básico. Y vamos entonces a salirnos del campo de la epidemiología y vamos a entrar al campo de la matemática otra vez. Y va a ser un ratito nada más que vamos a entrar al campo de la matemática. Pero necesitamos hacerlo para comprender qué quiere decir eso de que le agregamos a la proporción el concepto de tiempo y riesgo y probabilidad. ¿Qué significa eso exactamente? Vamos a ver. Las probabilidades, las ciencias, las teorías probabilísticas, básicamente está basada en lo que, en las oportunidades de que algo se presente o no se presente. La probabilidad, el concepto de probabilidad desde el punto de vista matemático, tiene que cumplir dos exigencias. Esto es mandatorio. Uno, la probabilidad siempre tiene que tener valores entre 0 y 1. No puede tener valores diferentes de que no estén en ese rango. Y una probabilidad siempre va a ser positiva. Estas son dos condiciones inherentes a la probabilidad y no van a cambiar. Las probabilidades siempre tienen que ser entre 0 y 1 y positivas. Esto de 0 y 1 a veces es incómodo porque trabajar con quebrados es medio complicado o medio aburrido. A la mitad está 0.5. En ese sentido, entonces aplicamos lo que son los múltiplos de 10 y la más típica es ocupar los porcentajes. Multiplicamos 0 por 100 es 0 y 1 por 100 es 100. De tal manera que podemos decir que las probabilidades tienen que estar en rango de 0 a 100%. Pero esto es solo una conveniencia para no estar ahí lidiando tanto con quebrados y fracciones. Muy bien. Las probabilidades, entonces, sirven fundamentalmente para tratar de estimar cuál es el chance de que algo ocurra o no ocurra. Vamos a poner algunos ejemplos básicos fundamentados en la teoría, en una de las teorías más sencillas que hay en relación a la probabilidad, porque hay bastante, teorías probabilísticas hay bastantes, pero una de las más fáciles de comprender y más fáciles de manejar es la teoría frecuentista de la probabilidad. Esta teoría frecuentista de la probabilidad tiene un ejemplo que es bastante fácil, es bastante sencillo, que es el ejemplo del dado. Un dado de 6 caras es un ejemplo clásico de esto. Entonces, de esta manera podemos decir cuál es la probabilidad de que si yo lanzo un dado no cargado de 6 caras, en un lanzamiento me salga el número 5. ¿Cuántas son las posibilidades, cuántas son las posibles valores que puedan salir? Son 6, ¿verdad? Tiene 6 caras. ¿Y cuántos 5 hay en ese 1? En ese 6. 1. Esta es la teoría frecuentista de la probabilidad, en la cual en el denominador están todos los posibles resultados y en el numerador está el resultado de interés. Entonces, siguiendo esta teoría frecuentista de la probabilidad, vamos a ver unos ejemplos muy rapiditos, aplicando las dos condiciones de la probabilidad, que son entre 0 y 1 o 0 y 100, y que son positivas siempre. Una probabilidad negativa no existe. Entonces, veamos. Veamos, si dijéramos, mire, ¿cuál es la probabilidad, doctor, de que si lo intubamos a este paciente y lo metemos a ventilación mecánica invasiva, cuál es la probabilidad de que se muera?
El infierno para cualquier tomador de decisiones es este. Es la mitad. Es el 50 y 50, es el peor. Porque es, mire, no sé, es mitad y mitad. Entonces sale igual tirar la moneda. Si sale cara, sí, creo que se va a morir. Y si sale corona, fíjese que no. La idea de las probabilidades asociada a cualquier actividad humana en cualquier ámbito es desplazar las estimaciones probabilísticas a cualquiera de los polos extremos. Esa es la idea. Tratar de ganar certidumbre. ¿Qué significa 1 o 100%? Significa certeza absoluta de que algo va a ocurrir. ¿Qué significa 0 o 0%? Certeza absoluta de que algo no va a ocurrir. Y este es estas juego matemático es el fundamento de los exámenes diagnósticos, en el cual lo que se intenta es mover las probabilidades a los extremos, porque no tiene sentido mover probabilidades al centro. Esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es casi como decir, bueno, mire, yo estoy buscando la duda absoluta. Y cuando es al revés lo que queremos, mire, yo estoy buscando la mejor certidumbre. O sea, mientras más me alejo de la mitad, estoy ganando más certeza. Si la selecta, vamos a ver, después del juego con Estados Unidos, yo personalmente era uno de los que decía las probabilidades de que le ganemos a Honduras en el Yucatlán, quizás eran un 80%. Es decir, que las probabilidades a priori de que El Salvador ganara ese juego con Honduras, dado que habíamos empatado con Estados Unidos, la potencia del área, yo la consideraba por las lecturas de las estadísticas anteriores, por mis corazonadas, por lo que oí que decían comentaristas, o porque alguien me dijo, por lo que sea, pero yo la consideraba que punto 5, que quizás andaba por aquí, un 0.8 o un 80%. Si me hubieran sobrado un par de dólares, unos $10, perfectamente hubiera dicho yo voy a apostar. Voy a apostar a que El Salvador gana, pensando que quizás iba a ganar algún dinerito. Resulta que la realidad mostró que no fue así. Por lo tanto, para el partido con Canadá, en Canadá, este optimismo personal se movió. Y personalmente dije, en Canadá yo creo que estamos mitad y mitad. No sé, ahí si no sé quién va a ganar, ojalá que empate. Creo que van a empatar. Ocurrió otra cosa, lo que ocurrió es que El Salvador perdió. Para el siguiente partido, no me acuerdo contra quién va a jugar. Personalmente, como ya le perdí fe, yo creo que con quien juegue las probabilidades de que El Salvador gane van a andar quizás por un 0.3. O sea, lo más seguro es que, de acuerdo a mi estimación probabilística, que pierda. De eso se trata las estimaciones probabilísticas. Es decir, de jalar las probabilidades pre-evento hacia los extremos. Y en base a esas estimaciones probabilísticas es que se toman decisiones todos los días. Decisiones en salud, decisiones económicas, decisiones tan sencillas y simples como tomar un paraguas o una sombrilla antes de salir porque creo que va a llover o no creo que va a llover. Las decisiones al final de cuentas son dicotómicas y al final de cuentas uno toma la decisión dicotómica en las estimaciones probabilísticas y eso va a la dicotomía. ¿Lo intubo o no lo intubo? No es que en medio lo voy a intubar.
¿Lo vacuno o no lo vacuno? ¿Vacuno al niño de 7 años o no lo vacuno? No es que, mire, te voy a llevar cerca del hospital, del vacunatorio, pero no te voy a vacunar. Medio vacunado. No, es 0 o 1. Estas decisiones que se toman en la vida real están fundamentadas de alguna manera en una estimación probabilística de que algo va a ocurrir o algo no va a ocurrir. Esto está operando cuando nosotros decimos A sobre B. A pertenece a B y existe alguna posibilidad distinta de 0 de que B se convierta en A. Fíjense que cuando hablamos de que B se convierta en A, estamos hablando de movimiento. Porque B no era A, pero existe probabilidad de que en algún momento se convierta en A. Cuando hablamos de movimiento, estamos hablando de tasas, o sea, de incidencias. Cuando hablamos de estático, de una foto, A pertenece a B, pero no hay posibilidad de que B se mueva porque además no nos importa que haya movimiento. Es una foto, es prevalencia. Estamos hablando de una proporción en prevalencia. De tal manera que de aquí en adelante, cuando intentemos medir eventos de salud que impliquen el movimiento de las proporciones o en el número, estamos hablando de tasa. Pero cuando es estático, estamos hablando de proporciones o prevalencias. ¿Alguna pregunta hasta acá? Va bien claro, doctor. Muy bien. Excelente. Vamos entonces a salir de este campito que entramos en matemática y vamos a volver a epidemiología. Dado que ya agarramos lo que necesitamos de probabilidades para interpretar correctamente las tasas, que son las que incluyen ese concepto probabilístico de riesgo, de tiempo, en el típico arquitectura de las proporciones. La tasa es una proporción que llamo yo evolucionada. Muy bien, entonces volvamos a epidemiología. Para volver a epidemiología, entonces veamos siempre la actividad primaria de epidemiología, que es el conteo, o sea, la medición de la frecuencia de los eventos. Entonces vamos a ir a una medida ampliamente conocida, pero no siempre bien utilizada, que se llama prevalencia. La prevalencia es un indicador epidemiológico o indicador de es una medida de frecuencia epidemiología, en epidemiología, que fundamentalmente lo que estima o lo que calcula es la proporción de una o el peso relativo de una fracción con respecto a su total. En el aspecto más práctico de la definición de prevalencia, vamos a hablar entonces que A sobre B, A siempre pertenece a B, pero A está compuesto por todos los eventos presentes en un momento dado. No importa si son nuevos o no importa si son viejos. Todos los eventos presentes en un momento dado. Momento dado. Y B significa toda la población que está presente, que puede tener el evento o no lo puede tener. Vamos a poner un ejemplo bastante práctico de esto. Si tenemos ahorita, en este momento, en este Zoom, tenemos 8:40 p.m., 14 de septiembre, estamos presentes, me voy a inventar el número, 10 personas en este Zoom. Y vamos a hacer un estudio de prevalencia de uso de camisas azules. Y hacemos el conteo ahorita de las 10 personas, 2 personas están usando camisas azules. ¿Cuál es la prevalencia de uso de camisas azules? A las 14 de septiembre en el Zoom, a las 10:41 de El Salvador, es 0.2, 20%. No nos interesa si Virginia se acaba de poner la camisa azul hace 30 segundos. No nos interesa. O no nos interesa si el doctor Villalta se puso la camisa azul desde hace 6 horas. No importa. Lo importante es que en el momento que se hace la medición, ambos tenían las camisas azules.
Si nos fijamos, la prevalencia no le importa el movimiento. La prevalencia le importa lo estático, es una fotografía del momento. Lo que está ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si Virginia hubiera ido a traer algo de comer 15 segundos antes de iniciar nosotros el estudio chiquito que vamos a hacer? Ya no iba a ser 2 entre 10, sino que iba a ser 1 entre 9, porque Virginia no estaba, salió de la foto y se fue. Ya no había, solo había una camisa azul, la de Virginia no. Pero ella vino 10 segundos después que hicimos el estudio. Mala suerte. Ya tomamos la foto y ya no saliste en la foto. Eso se le llama prevalencia. La prevalencia es una medida epidemiológica típica y está diseñada para eso, para estimar lo que son los pesos, la importancia relativa de las condiciones asociadas a salud y enfermedad en una sociedad o en un sistema. Por eso es que se dice que la prevalencia es el indicador o la medición epidemiológica de frecuencia que es ideal para asuntos administrativos o para asuntos de estimaciones de carga de enfermedad o de carga de situaciones de salud de enfermedad en un sistema. Pongamos un ejemplo. Queremos estimar la prevalencia de personas diabéticas en una consulta total en el Hospital Nacional Rosales. La consulta total de la semana, me voy a inventar el número, son 1000 personas, y de estas personas que consultaron en emergencia, pongamos, 100 eran personas diabéticas. La prevalencia de diabetes de toda la consulta de esa semana fue del 10%. Y esto lo necesito saber para saber si voy a invertir en ampliar la oferta de consulta de especialistas endocrinólogos para estas personas, o si voy a contratar más endocrinólogos, etcétera, etcétera. Las estimaciones de prevalencia son las medidas de frecuencia por excelencia para ocupar en estimaciones de cargas administrativas o de cargas de enfermedad o cargas de exposición. Por ejemplo, prevalencia de fumado, de cigarrillo, prevalencia de consumo de drogas, prevalencia de, y esto, por ejemplo, esto es bien importante, prevalencia de camas de UCI ocupadas por pacientes COVID en un día dado. Esa es una medida administrativa, es una medición administrativa para medir la carga en un momento dado. No importa si hace 3 segundos ingresó el último paciente ahí, salió en la foto, no importa. Lo importante es que estaba presente en ese momento. Entonces, la prevalencia sirve para efectos de medir carga de eventos de salud de enfermedad en un sistema o en una sociedad. A diferencia de la prevalencia está la incidencia. La incidencia, si nos recordamos, es una proporción, o sea que A siempre pertenece a B, pero existe una probabilidad distinta de 0 de que B se convierta en A. Hay movimiento, hay actividad involucrada en eso. La incidencia es una medida de frecuencia que implica movimiento, que implica el movimiento o el cambio de una, por ejemplo acá, ¿cuál es la proporción de personas B que se convirtieron en A en un momento dado? Veíamos el ejemplo, 100 pacientes ventilados con ventilación mecánica en la UCI del Hospital El Salvador, y de estas 100 personas murieron 30. O sea, cambiaron de vivos a muertos. Ese cambio que implica probabilidad, que implica riesgo, que implica tiempo, es el que le da carácter de tasa a esta proporción. Y estamos entonces hablando de la tasa de mortalidad del 30%. Es decir, que en un tiempo y en un lugar determinado, el 30% de las personas que estaban vivas, ventiladas por COVID, fallecieron, o sea, pasaron a fallecer. El doctor
Ruiz Zelaya tiene una pregunta. Adelante, doctor. Sí, hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, mucho gusto, doctor, y un placer y un honor conocerlo y excelente exposición. Ahí vamos entendiendo. Mi pregunta va dentro de estas proporciones es decir, entre la prevalencia y la incidencia, hay valores ya establecidos de forma internacional que se consideran dentro de lo normal, por decirlo así. Así como el ejemplo que usted puso, por ejemplo, si nosotros tuviéramos en X hospital 10%, 30% de mortalidad, por ejemplo. Entonces, yo como administrador tengo un parámetro para decir si ese 30% de mortalidad es adecuado según los estándares internacionales o se me está pasando de la mano la mortalidad en mi unidad. Gracias, doctor Ruiz. Una pregunta muy importante. Sí hay, especialmente con prevalencia. La frecuencia de enfermedad, en general se dice si es del 10% o más, estamos hablando de eventos frecuentes. Eventos frecuentes. 10% o más de prevalencia, estamos hablando de eventos frecuentes. En relación a incidencia, depende del comparativo, depende de lo que es las series temporales, porque como implica movimiento, como implica cambio, entonces uno asume que las series temporales vienen con algún impulso de cambio. Entonces lo que se hace es que se mide las diferencias en las incidencias en tiempo 1 versus tiempo 2, o lo que se hace es ver las proporciones de cambio tiempo 1 versus tiempo 2, o sea, semana epidemiológica 38 versus la semana epidemiológica 39, por ejemplo. Pero típicamente podríamos decir que frecuencias de 10% o más, estamos hablando de eventos frecuentes. Ok, y basado en lo que usted dice, eso significa que, por ejemplo, para efectos administrativos en mi unidad, podría también compararme con los estudios de incidencia, tal cual usted lo está describiendo, que reportan en otros hospitales de otros países, por ejemplo. Es correcto, doctor. Por ejemplo, si usted tiene, estamos hablando de infecciones asociadas a la atención sanitaria, las nosocomiales. Pongamos que las nosocomiales ocupan un tipo de incidencia más sofisticada. Vamos a ponerlo como un ejemplo. Imaginémonos que tengamos en la UCI, en el mes de mayo tuvimos una 3.2 neumonías asociadas a ventilador por 1,010 personas. Y eso es en mayo. Pero en junio tuvimos 3.8 neumonías asociadas al ventilador por 1,010 personas. Entonces se hace el comparativo. 3.8 es más veloz que 3.2 y lo que hay que ver es que si esta diferencia es estadísticamente significativa. Para decir, mire, la velocidad ahora es mayor o es menor. O decir, mire, a pesar de que se ve que no son iguales 3.2 que 3.8, pero estadísticamente no es significativo. Entonces podemos decir que no hay problema, sigue igual, ¿verdad? Entonces así se hacen los comparativos, se hace con los históricos, con las series temporales, o se hacen los comparativos con escenarios o contextos que pueden ser similares. Entonces uno puede hacer las comparaciones. En mayo del 2000 tanto, en el Hospital Rosales tuvimos 3.2 neumonías asociadas por ventilador por 1,010 personas y lo comparamos con el símil, pongámosle que el Hospital Roosevelt, que tiene similares características, por ejemplo, tuvieron 8 neumonías asociadas por ventilador. Podemos decir, entonces la velocidad de aparición de nuevas neumonías es prácticamente menos de la mitad en el Hospital Rosales comparado con un equivalente, con el Hospital Roosevelt. Ok, gracias, entendido. Entonces todo se trata de comparar, porque una medición puntual dice muy poco si no hay con qué compararlo. Entonces esa es la clave. En términos generales, y la pregunta suya es muy importante, y esto aplica en general
en el ámbito de la epidemiología a que un evento se puede decir que es frecuente si tiene prevalencias típicamente o frecuencias de 10% o más. Por supuesto que esto obviamente que tiene también sus ajustes de acuerdo a las circunstancias específicas o enfermedades específicas. Por ejemplo, COVID. Se dice que la proporción de positividad viral, el punto de corte es 5%. La proporción de positividad viral. De 5 para arriba, estamos hablando de alta transmisión viral comunitaria. Abajo de 5 es que la transmisión comunitaria está bajo control. Muy bien, vamos a ver entonces. Virginia, creo que, ¿cuánto me queda? Como 15 o 10 minutos. Virginia. Sí, puede seguir. Perdóname que tenía apagado el micrófono. ¿Cuánto me queda, Virginia? Bueno, ahorita, quiero ver, espérame. En 10 minutos. Ok, perfecto. Voy entonces a... Bueno, esto es una mirada muy rápida. Incidencia-prevalencia. Me voy a centrar en estos 10 minutos en lo que es el tipo de variables. El tipo de variables y cómo podemos describir este tipo de variables de acuerdo a su naturaleza. Muy importante porque esto causa mucho dolor de cabeza, pero no es necesario que uno se quiebre la cabeza porque hay unas maneras bastante fáciles de abordar estas cuestiones. Bueno, ya sabemos entonces que las medidas de frecuencia de epidemiología son cifras absolutas, son prevalencias y son incidencias. Si nosotros queremos estimar la carga de un evento en un sistema o en una sociedad o en un país, etcétera, etcétera, es prevalencia lo que tenemos que ocupar. Si lo que queremos investigar o lo que queremos establecer, cuál es la dinámica del movimiento de una condición de salud, una enfermedad, o establecer causa-efecto, lo que vamos a utilizar son incidencias. Eso es muy importante. No vamos a utilizar incidencias para tomar decisiones administrativas, es decir, para tomar decisiones de presupuesto o de relocalización de recursos. Típicamente lo que se ocupa es prevalencia. Pero sí, para control de brotes necesitamos el dato de incidencia. Por ejemplo, para fundamentalmente los indicadores de monitorización pandémicas, en función de los casos y muertes, son casi todos basados en incidencia, ¿verdad? Y solo hay 2 indicadores que están basados en prevalencia, que es cuál es el porcentaje de camas hospitalarias ocupadas por pacientes con COVID en un día determinado. Igual para UCI, ¿verdad? Esos son los 2 únicos indicadores de prevalencia que son útiles para medir la carga de COVID en los servicios de salud. Vamos a ver los tipos de variables que hay y esto es fundamental para saber cómo describir estas variables. Veamos. Hay 2 tipos, vamos a hablar ahorita solo de variables, lo que llamamos variables duras. No vamos a entrar en el campo de las subjetividades de variables suaves o variables subjetivas. Vamos a las variables que pueden de alguna manera ser medidas. Y vamos entonces a hablar de 2 grandes grupos. Tenemos el grupo de las variables categóricas y tenemos el grupo de las variables numéricas o cuantitativas. 2 grandes grupos. Las variables categóricas se dividen a su vez en 2 grupos. Se dividen en las variables nominales y se dividen en las variables ordinales. Y las variables numéricas se dividen en 2 grupos. En las variables discretas y en las variables continuas. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Bien, vamos entonces. Y si me permiten, como esto se ve bastante así, como medio empacado, vamos a ganar un poquito de espacio, haciéndolo aquí variable. Esta es la variable categóricas. Las variables numéricas
o cuantitativas, las categóricas que tienen a las nominales y las que tienen a las ordinales. Y las numéricas que tienen a las discretas y que tienen a las continuas. Ok. Las variables nominales a su vez se dividen en dos grupitos. Se dividen en el grupito de las variables nominales dicotómicas y las variables nominales politómicas. Esto parece más complicado de lo que realmente es, pero es importante mostrar cuál es el panorama general y cómo están divididas, pero si se fijan, vamos a ver que no es tan complicado. Vamos entonces a ver las variables categóricas, nominales y ordinales. Las variables categóricas son aquellos tipos de variables en la cual no importa la escala ni el número. Es decir, el número aritméticamente no significa mayor cosa. Entonces, vamos a ver que las variables categóricas nominales cumplen dos características. Uno, que la etiqueta solo sirve para etiquetar, no tiene un valor numérico per se, y el orden no importa. Estas variables nominales se dividen en dos grupitos, ¿verdad? En el dicotómico y politómico. La diferencia única es que la dicotómica solo puede tener dos resultados. Y las variables politómicas pueden tener más de dos resultados. Esa es la diferencia entre las dos. Veamos algunos ejemplos. Variables nominales. No importa ni el orden, ni importa la etiqueta, el valor del número, ni nada de eso. Variable nominal dicotómica, típica, condición al egreso, muerto o vivo. Son dos categorías excluyentes. No puede ser, no hay intermedios, no se salió medio vivo, no quedó vivo o muerto. Intubado, no intubado, vacunado, no vacunado. Esas son variables nominales dicotómicas. ¿Por qué son nominales? Porque uno le puede poner la etiqueta que quiera. Condición del egreso, 1 vivo, 0 muerto. Condición del egreso, B pequeña, vivo, M muerto. Condición del egreso, una carita sonriente, vivo, una calavera, muerto. No importa la etiqueta. Lo importante es que sean dos etiquetas diferentes. Y no importa el orden, uno puede poner condición del egreso, 1 vivo, 0 muerto. O al revés, primero muerto y segundo vivo. El orden no importa. Cuando la categoría, cuando las variables categóricas nominales son dicotómicas, no admite un tercer valor. Es solo dos valores. Cuando son más de dos, estas variables categóricas nominales se llaman politómicas. Ejemplo, estado civil. Igual, ¿verdad? La etiqueta no importa, le puede poner C, casado, B pequeña, viudo, A, acompañado. Uno puede ocupar números. 1, casado, 2, acompañado, 3, viudo, no importa. Puede poner viudo primero, puede después poner acompañado, pues, no importa el orden ni la etiqueta. Y se diferencia de la dicotomía, de la dicotómica en que son más de dos potenciales resultados. Esas son las variables nominales dicotómicas y politómicas. Las variables ordinales se diferencian de las nominales en el que sí importa el orden. La etiqueta no tanto, porque el número aritméticamente no significa nada. Específicamente lo que nos interesa es el orden. Y ejemplos típicos de variables categóricas ordinales son aquellas variables de estadios. Dengue grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Lo que sí sabemos es que sí importa el orden, porque el 4 es más severo, es más grave que el 3, y el 3 que el 2, y el 2 que el 1. Pero no quiere decir que porque la diferencia numérica entre dengue grado 1 y grado 2 es la unidad, sea la misma diferencia de gravedad que tengan o equivalente que tengan entre el grado dengue grado 3 y grado 4, que la diferencia es 1. No significa eso, no tiene nada que ver. Ejemplo, deshidratación leve, moderada y severa.
Desnutrición leve, moderada y severa. Estadios de cáncer 1, 2, 3, 4. Esas son las variables categóricas ordinales y pueden tener pues 2, 3, 4, 5 salidas, no hay problema. No se diferencian entre dicotómicas y politómicas. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta el momento antes de entrar en las variables numéricas? Muy bien, veamos entonces las variables numéricas. En las variables numéricas obviamente sí importa el valor. Sí importa el valor de las etiquetas. La diferencia entre los dos grupitos de variables numéricas o cuantitativas es que en las variables discretas solo se admiten valores enteros. No hay fracciones. Y en las variables continuas se admiten enteros y fracciones. Ahí hay una gran diferencia. Es decir, variables discretas es número de hijos. O 1 o 2, no 1 y medio. Número de ingresos. En la noche recibimos 15 ingresos, no 15.3. 15 y medio, no. 15 o 16 ingresos. Número de fallecidos en el hospital tal, 20 o 21. No admite enteros. No admite fracciones, perdón. Las continuas sí admiten enteros y fracciones. Y podemos entonces decir que la diferencia fundamental entre ambos tipos de variables es que las variables discretas nacen del proceso de contar y las variables continuas nacen del proceso de medir. Son dos cosas distintas. Las variables discretas nacen del proceso de contar y las continuas del proceso de medir. Cuando hablamos de medición, estamos hablando de que las variables continuas necesitan un instrumento de medición. Ejemplo de variables cuantitativas o numéricas continuas: peso, edad. Recordémonos que el tiempo se mide, no se cuenta, el tiempo se mide. Niveles de fenobarbital sérico. Conteo de plaquetas es discreta, porque son o 150.000 por milímetro cúbico o 151.000. Pero como son tanto y tanto y tanto, muchas veces se manejan en la descripción como variables continuas. Nivel de hemoglobina. Eso se mide, no se cuenta. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre los tipos de variables. ¿Alguna pregunta antes de entrar a la parte final, que va a ser cómo describir, cómo hacer la estadística descriptiva en base o con base en el tipo de variable? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos entonces a la parte final de esta charla de ahora y vamos a ver cómo hacer la estadística descriptiva utilizando el tipo de variable. Y vamos entonces a entrar en el terreno de la segunda actividad de epidemiología, que es la descripción de los patrones de ocurrencia, o conocida popularmente como descripción de variables, estadística descriptiva. Vamos a ver, para describir las variables, vamos a hablar de descripción univariada ahorita. O sea, variable por variable. No vamos a entrar en el campo de las asociaciones todavía ni nada, porque creo que hay una charla para eso después, creo. Vamos a ver. Si tenemos variables categóricas nominales dicotómicas, la manera de describir estas variables nominales dicotómicas son dos, las recomendadas, ¿verdad? Uno es lo que se le llama la tabla embebida. Tabla embebida o tabla inserta es la tabla que va en medio del texto, una tabla chiquitita que va en medio del texto. Y dos es la descripción narrativa en una frase. ¿Qué significa esto? Condición al egreso, vivo, tantos por ciento, muertos,
tanto por ciento, y la tablita embebida en el texto. Punto. Narrativo. En el texto de lo que se va haciendo solo se dice el 30% falleció. Por lo tanto, se asume que el 70% vivió. No es necesario ponerlo. Lo que no se vale o lo que no se recomienda hacer es lo que muchas veces se hace, que es gastar tiempo y tinta en, por ejemplo, en Py. Eso típicamente, eso no se recomienda, ¿verdad? Porque es muy... sí, o sea, sí se puede hacer, ¿verdad? Pero se considera que es amateur. O sea, eso no se hace. ¿Ya? Ni tampoco ocupar esto. Un gráfico de barras para dos resultados, eso no. Eso ya no, ¿verdad? Entonces la recomendación es que esto en variables nominales dicotómicas, no. Es una tabla embebida o una narrativa con una frase y se acabó. Debe ser suficiente para representar la estadística descriptiva y se ocupa solo porcentaje, ¿verdad? Es decir, no se ocupa ninguna otra medida o test estadísticos. Porcentaje es una descripción univariada, tanto por ciento murió, tanto por ciento vivió, tanto por ciento ventilado, tanto por ciento no ventilado. Y hasta ahí llego. Las variables nominales politómicas, esas, entonces, ¿se acuerdan que es la que lleva más de dos resultados? Podemos ocupar dos maneras de representarlas. Básicamente lo que hacemos es determinar la proporción o porcentaje de cada categoría. Politómica, casados, tanto por ciento, viudos, tanto por ciento, acompañados, tanto por ciento, por ejemplo. O ocupación, estudiante, tanto por ciento, profesional, tanto por ciento, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se exige nada más es la proporción o porcentaje de cada una de las categorías. ¿Cómo les representamos? Hay dos maneras. Una es ocupar la tabla de distribución de frecuencias, en la cual tenemos acá las categorías, el número y la frecuencia o porcentaje. Y vamos poniendo aquí, Eso se llama tabla de distribución de frecuencias. Pero, ojo, la tabla de distribución de frecuencias se recomienda que se debe utilizar solo cuando tenemos un máximo de 7 categorías en esta variable politómica. ¿Por qué? Porque si ya tenemos más de 7 categorías, se hace una tabla muy larga. Por ejemplo, distribución de casos de COVID por municipio. Vamos a tener 262 municipios ahí y eso ya se vuelve muy complicado para representar. O por departamento, 14 categorías, ya es muy difícil. Entonces está la otra opción, que es ocupar gráficos. Cuando tenemos 7 categorías de las politómicas, se ocupan los gráficos de pastel. El gráfico de pastel es muy bueno para describir los porcentajes de cada tajada en las variables politómicas, en las variables categóricas politómicas, media vez no pasen de 7 categorías. Porque seguramente les ha ocurrido que se han enfrentado con gráficos de pastel que tienen más de 7 categorías y es un pedacero ahí que no se entiende bien y que no hay posibilidad de entender cuáles son las comparaciones entre los pedazos del pastel y todo el pastel. Son 7 categorías. Si tenemos más de 7 categorías, entonces ahí ya no ocupamos el gráfico de pastel, sino que ocupamos un gráfico que es sencillito, muchas veces es mal comprendido en el sentido de que es dejado al lado porque es muy sencillo, y es el gráfico de barras simples. Y aquí sí nos podemos ir más allá de 7 categorías. Es un gráfico sencillo, fácil de comprender, en el cual las barras
tienen significado por su altura y las barras siempre están separadas una de la otra. Y se acabó. Cada barra representa el porcentaje de la categoría y se acabó. Casado, viudo, soltero, bla, bla, bla. Y ahí está la descripción hecha, estadística descriptiva. Más cosas hacerle a esto ya es entrar en mayores artefactos que de entrada podemos decir que no es necesario. ¿Alguna pregunta antes de entrar a la sección final de la sección final, que es con las variables cuantitativas o numéricas? Entendido. Perfecto. Ahora vamos Sí, con las todo variables. muy bien. Excelente. Excelente. Vamos con las variables cuantitativas o numéricas. Las variables cuantitativas o numéricas, de manera general, no voy a entrar en detalles, en mayor detalle, pero de manera general se manejan de una manera, de la misma manera. Es decir, discreta, continua, aunque hay algunas consideraciones que habría que hacer, pero ya digamos ya cuando ya entremos en más finezas del análisis, pero de manera general podemos tratar las variables discretas y las variables continuas de la misma manera para ser descritas. Las variables numéricas, se recomienda las numéricas, tanto las discretas como las cuantitativas continuas, se pueden describir o se recomienda que se describan utilizando gráficos más una parejita que es compuesta por medidas numéricas de resumen. Medidas numéricas de resumen. Es una parejita. Siempre va una pareja compuesta por una medida de tendencia central más una medida de dispersión. Siempre está esa pareja. Ahora vamos a ver qué tipo de pareja es, porque depende del tipo de distribución de la variable, si es distribución normal o es distribución que no es normal. Entonces vamos a ver cómo todo esto que acabo de hablar depende del tipo de distribución que tiene la variable. Entonces lo primero que hacemos es correr una distribución, un histograma para el tipo de variable continua que tengamos. Es lo primero que se hace. Un histograma en los programas que tenemos, Excel, etcétera, etcétera. Y lo primero que vamos a hacer es tratar de hacer una valoración visual del asunto. Si lo que vemos es una curva simétrica, como esta, puede dar la sensación que estamos ante una variable de distribución normal. ¿Qué significa qué significa distribución normal de una variable? Es que la curva sea simétrica, que esté, pongámosle así, bien hechita, simétrica y que tiene que cumplir. Y esto es necesario saberlo para poder discriminar qué es simétrico y qué no es simétrico, de que el punto, el valor de la media aritmética y de la mediana va a ser igual o muy parecido. Ese es el concepto numérico o matemático que da sustento a una curva normal, una curva de distribución normal. Pero también podemos tener, cuando ustedes corran el histograma para ver qué tipo de curvas de distribución tiene, podemos tener otro tipo de distribución, que son las distribuciones sesgadas. Distribución sesgada que puede ser esta o esta. Esto se le llama la distribución de ballena. Distribución de ballena. Aquí la cola. La distribución de ballena, en la cual vemos siempre una cola y eso se le llama sesgo. El sesgo va hacia la cola. El sesgo va hacia la cola. Cuando vemos esta distribución decimos esto no es normal porque no es simétrica, tiene cola. Parece ballena. Esto se le llama la distribución en ballena o distribución no normal. Y aquí lo que llama la atención es que en el punto más alto corresponde a la mediana. Y la cola está jalada por
Perdón, la cola está jalada por la media aritmética. La cola está jalada aquí por la media aritmética. Es decir, que un concepto fundamental es que cuando tenemos una variable de distribución que no es normal, la media aritmética se va. Lo que pasa es que la media aritmética es bien inestable. No es tan confiable. Entonces, cuando la media aritmética se va hacia donde está el valor más extremo, y es entonces cuando se forma la cola. Porque la media aritmética, en vez de estar juntito con la mediana, se va y jala la distribución. Igual aquí. Aquí estaba al principio, pero sale un valor extremo y se va y jala la cola. Por eso es que se dice que cuando tenemos distribuciones que no son simétricas, no hay que ocupar la media aritmética porque es bien inestable. Lo que se ocupa son medianas o percentil 50. Pero vamos a ver. Entonces, en resumen, desde el punto de vista visual, estamos hablando visualmente, no con números, estamos hablando de que o podemos tener una distribución simétrica o normal, o podemos tener distribuciones asimétricas o no normales. Y de eso depende qué tipo de herramientas estadísticas vamos a utilizar para hacer la descripción. Si lo que tenemos es una distribución que parece normal, hay que asegurarse que es normal. Y entonces le pedimos al software o al programa que estamos haciendo, les pedimos los valores de la media aritmética y los valores de la mediana. Si los valores de la media aritmética y la mediana no difieren más del 10%, estamos hablando de que los valores son iguales. Por ejemplo, media aritmética de 20, mediana de 19.9. La diferencia entre ambos no va más allá del 10%. Entonces podemos hablar de que la media aritmética y la mediana son iguales. Y si son iguales, esta es una distribución normal. No nos vamos solo con el ojo, sino que lo comprobamos con el número. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si la media aritmética de aquí fuera 25 y la mediana fuera 10? Obviamente que la diferencia entre 25 y 10 es más del 10%. Entonces, esto no puede ser una distribución normal y es una distribución que no es normal. Por eso es que siempre se comprueba si la mediana es parecida o es igual a la media aritmética. El máximo rango de diferencia entre ambos valores es 10%. Más allá del 10% significa que es una distribución que no es normal. Como entonces ya sabemos distinguir cuál es una distribución normal y cuál no, entonces va súper fácil entonces describir esta variable. Si la distribución es normal, suponiendo que sea así, ¿verdad? Porque ya comprobamos que media aritmética y la mediana son igual. Perdón, aquí. La media aritmética es igual que la mediana, ¿verdad? O sea, no hay una diferencia de más del 10%. Entonces, esta variable, sea cual fuera, la vamos a describir con un histograma como este, más una mancuerna de medidas numéricas de resumen, que es la media aritmética y la desviación estándar. Y aquí solo se le agrega a este grafiquito aquí, media aritmética, tanto, desviación estándar, tanto, y esa es la descripción y ya estuvo. Si por el contrario, nosotros tenemos una distribución que no es normal, es decir, que lo que encontramos cuando corrimos primero la primera análisis, el primer histograma nos salió algo así, o nos salió algo así. Vimos esto no es normal, entonces no podemos ocupar histograma. Lo que vamos a ocupar en vez de histograma es un gráfico que se llama gráfico de caja y bigote.
Este es el gráfico que vamos a ocupar. Y la mancuerna de medidas numéricas de resumen que vamos a ocupar va a ser la mediana o percentil 50 y el rango intercuartil, que es igual al percentil 75 menos el percentil 25. Esa es la mancuernita que vamos a ocupar. Ya no ocupamos media ni desviación estándar, sino que esto. Y esto es bien fácil de recordar porque vamos a ver esta caja. Esta es la caja y estos son los bigotes. La caja, el fondo de la caja es el percentil 25. La tapadera de la caja es el percentil 75. La diferencia, la altura de la caja es el rango intercuartil. Porque es la diferencia. Y donde está partida la caja es la mediana o percentil 50. Este es el gráfico y esta es la mancuernita de medidas numéricas de resumen. Y ahí está suficientemente descrito esa situación. Muy bien, hemos terminado. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Pues esta es de las clases que hay que verla de nuevo, ¿verdad? Porque son un montón de detallitos que hay que ponerle atención. Dentro de lo que alcanzamos a entender, creo que está bastante claro, pero sí creo que para todos va a ser necesario darle una revisadita nuevamente. Claro que sí, claro que sí. Sí, es bastante contenido. Es verdad, hay bastante contenido para una hora, súper comprimido. Yo creo que ya con más tiempo de ir viendo los pedacitos, bueno, un montón de pedazos que hay, se pueden ir integrando ya las piezas de información y luego tener una idea general más articulada de todos los elementos que hemos hablado, que es un montón. Está muy clara la la exposición. Perdón, Virginia. No, dale, Harold, dale. El doctor Córdoba, el doctor Clara, muy clara la clase. La hace ver bien fácil, bien sencilla, pero realmente comprimido de tanto, ¿verdad? Está el libro que Virginia nos pasó. Yo creo que al leerlo, todo esto, pues queda más claro todavía. Es que muchas gracias, muy claro. A la orden. Van a ver que hay muchos elementos lo que pasa es que muchos elementos de epidemiología parecen más complicados, pero lo que pasa es que necesitan bastantes conexiones, tanto de estadística, de matemática, de salud pública, y al final se integran. Por ejemplo, esto de la descripción de las variables. Esto es un dolor de cabeza, porque esto puede detener un proyecto de investigación. Así como cuando se hace la estimación de tamaños muestrales, puede detenerlo por meses o por semanas si no se tiene el apoyo adecuado, algo que se puede extrabar en 15 minutos. Entonces, la descripción de variables también, pero cuando tiene uno un mapa o una hoja de ruta, ya puede entonces apoyarse del estadístico, orientando al estadístico en función de los objetivos que el investigador tenga, y es mucho más fácil avanzar ya cuando uno sabe más o menos qué es lo que quiere y qué herramientas puede utilizar, y el estadístico lo que hace es ayuda a clarificar algunas cosas y lo refina. Yo tengo una pregunta. Así es, compañeros, tienen que, solo una cuestión antes que la pregunta, que se les ha venido dando la parte metodológica, que luego obtiene los datos, y también se les dio la clase de las variables, para que cuando ustedes armen el muñeco, entonces se acuerdan cuando veíamos que los estudios transversales son los que tomaban la foto. Hoy pueden ver que prevalencia, el que toma la foto, y entonces vamos viendo cómo se va integrando la parte metodológica y la descripción de los resultados obtenidos. Igual en la clase que se tuvo de variables, la pueden volver a repasar para poder diferenciar bien cuáles son las categóricas y cuáles son las cuantitativas. Porque ponerle un código, aunque sea un código numérico, como hablábamos esa vez, no quiere decir que ya sea cuantitativa, sino que es un código que sirve para hacer los análisis. Ahora lo que estábamos tratando de concentrar en esta clase, y sí, pues parece que quedó algo cargada, es la parte de describir los resultados obtenidos de estos estudios que nos dan, ya sean
frecuencias de las variables categóricas o nos dan las mediciones numéricas. ¿Ya? Y entonces ya poder ver qué es lo que pueden obtener. Porque muchas veces dicen, voy a hacer un estudio de incidencia y hacen un estudio transversal. Eso es totalmente incompatible. ¿Ya? Entonces ya ahora pueden ir viendo cómo esto se obtiene a través de también un método adecuado. Sí, doctor Guevara Macís, creo que Sí, iba a preguntar. sí, mi pregunta es, no me quedó muy claro lo del rango intercuartil. Sí, doctor. Claro que sí, con gusto. Lo vemos. Cuando nosotros tenemos una distribución, estamos hablando de una variable cuantitativa, discreta o continua, pero tenemos una distribución que no es normal. Puede presentarse más o menos. Más o menos. Lo que pasa es que visualmente puede engañar a veces. Entonces uno lo que hace es que en el software que ocupe le pide que le dé los valores de media y mediana, ¿verdad? Para saber si estos son iguales o no son iguales. Si difieren en el 10%, esto no es normal. Si no difieren en más del 10% entre sí, esto es una distribución normal. Y de eso depende la manera en la cual va a describir la variable. Si esta es una distribución que no es normal, es decir, que la diferencia entre mediana y media aritmética es más del 10%, podemos decir que esto es una distribución que no es normal. Por lo tanto, no vamos a ocupar ni histograma, ni vamos a ocupar la típica mancuerna de media más desviación estándar, sino que vamos a ocupar otras herramientas para describirlo. El gráfico recomendado en primera instancia es el gráfico de caja y bigote. Ya no se ocupa histograma, ¿verdad? Particular. Esta es una representación más o menos del gráfico de caja y bigote o box plot. Entonces, hacemos este gráfico y le acompañamos acá en la mancuernita de medidas numéricas de resumen, en la cual le ponemos aquí el valor de la mediana, el cual es lo mismo que percentil 50. Lo ponemos aquí. Y le ponemos el rango intercuartil. Acá, que básicamente es la diferencia entre el percentil 75 menos el percentil 25. Esto está relacionado y para explicar cómo está relacionado lo vemos aquí. El fondo de esta caja es lo que equivale al percentil 25. El fondo de la tapa es el percentil 75 y la diferencia de estos dos es el rango intercuartil. Y la mitad de la caja es la mediana. Esto solo, no porque aparezca así en el gráfico, sino que solo para representar por qué se ocupa esta mancuernita de medidas numéricas de resumen. Pero lo que vamos a tener entonces es que el software nos va a dar, vamos a hacer el gráfico de boxplot y aquí nos va a dar la mediana, le vamos a pedir nosotros la mediana y el rango intercuartil. Que la manera más sencilla es, le pedimos la mediana y le pedimos los percentiles. Percentil 50, que es mediana, percentil 75 y percentil 25, y hacemos la resta. O hay software que lo hacen automáticamente y solo lo reportamos aquí. Mediana tanto, rango intercuartil tanto. Y ahí está perfectamente descrito. Podemos estratificar este gráfico. Podemos hacer, por ejemplo, imaginémonos que sea edad, porque la edad sea una distribución no normal y este sea sexo, masculino y femenino. Entonces se puede ver, la mediana de edad del grupo de los hombres es diferente a la mediana de edad del grupo de las mujeres. Ok, gracias. También nos inquieten mucho en el cálculo. Acuérdense que ya les decía Juan José de que ahora existen muchos softwares estadísticos. Pues lo que ustedes tienen que pedirle siempre al estadístico es que le vea la normalidad del dato, de la variable. Correcto. Y que dependiendo de eso, usted pues ya sabe que si no es normal, le dice, fíjese que no le salió normal, doctor. Entonces sáqueme, ¿verdad? Ya le decimos la mediana con los cuartiles, ¿verdad? Y si le dice, no, fíjese doctor que el dato le salió normal, bueno, que si está con Juan José, él se lo va a decir. Pero dijéramos que se han ido con otro que no sabe de eso, le va a decir usted, bueno, si me salió normal, deme la media y la desviación estándar. Y ya, no se preocupen, está pensando que hay que hacer fórmulas o que ustedes solitos van a construir el cuadro, ¿verdad? Sino que se lo va a dar el software.
Correcto lo que dice Virginia. Esto es solo, hay que tener la claridad. Si me sale esto, me voy por aquí. Si voy por acá, me sale esto, voy por allá. Los software hacen lo demás, ¿verdad? Hacen boxplot, le dan si es boxplot, ellos mismos le dan, ya saben los paquetes que si es boxplot, si es no normal, entonces ya le va a dar el rango intercuartil y le da la mediana. Lo que sí hay que tener claro de que, claro de los conceptos teóricos y básicos de que no se puede, por ejemplo, no se puede combinar una media aritmética con un rango intercuartil. Eso no se puede hacer. Sino que es la pareja, ¿verdad? Media con desviación estándar y mediana con rango intercuartil. Los softwares se encargan de hacer lo demás, no se preocupen. Lo único es que hay que dar las instrucciones correctas y hay que saber qué es lo que uno anda buscando. Así es, compañeros. Por eso los hemos llevado así poquito a poquito. Y Juan José les habló sobre los softwares y también les hablamos de cómo hacer el cuadro de recolección de datos. Porque si ustedes los van llevando, como se nos decía antes, en una cosa que le llamaban sábana y con palitos, jamás van a poder hacer estas cosas. Pero si ustedes hacen, como se les dijo, que en un Excel, una columna es la variable y cada línea es cada sujeto, ustedes le entregan eso al estadístico, él lo podrá procesar en cualquier software, ¿verdad? Que esté utilizando, al que tenga acceso. Y ustedes solo tienen que estar conscientes porque muchos de ustedes son asesores de tesis. Entonces, cuando están asesorando, si alguien le llegó con una media, le va a decir que si llega media, tiene que llevar una desviación estándar. Y que la tiene que ir a pedir nuevamente al estadístico que se lo hizo. Y no que le llegue con cuartiles, por ejemplo. ¿Verdad? O viceversa. O viceversa. O que siempre le hagan la valoración de la normalidad, porque ya ahora ya se puede encontrar ustedes con jurados en las tesis que le digan, mira, y valoraste antes de sacar la media la normalidad del dato, ¿verdad? Y entonces ahí pues pueden trastabillar los estudiantes. Es donde nosotros también ahí les explicamos, ¿verdad? Que la variable siempre la tienen que valorar su normalidad. Y eso lo hace el estadístico de una forma rutinaria. Lo que pasa es que nosotros también tenemos que mostrar que sabemos de qué estábamos hablando, sobre todo cuando vamos a presentar los datos en una conferencia o en algo. Es correcto lo que dice Virginia y quería agregar un comentario poquito adicional que muchas veces yo me he visto tentado un montón de veces también a ocupar gráficos o descripciones o estadísticas complicadas. No siempre lo más complicado es lo más conveniente, depende de las circunstancias. Lo que se aprecia muchísimo es la limpieza y la claridad del mensaje. No importa si un gráfico parece demasiado humilde, entre comillas, como los gráficos de barras simples, que se pueden ver muy sencillitos, pero mientras el mensaje sea más nítido, sea más límpido, es mejor. Eso de los a veces con los gráficos que estallan, con los 3 dimensiones y que van dando vuelta, eso lo que hacen es distraer del mensaje. Entonces hay que, mientras más claro y limpio vaya y más sencillo, es mejor que tener un complicado. Obviamente que hay análisis que necesitan ser más sofisticados y más complicados, pero en la medida de lo posible, mientras se mantenga lo más claro y posible, es mejor. Bueno, agradezco. Si no hay algún comentario adicional, agradezco pues el espacio, la invitación y la atención de ustedes para compartir durante todo este tiempo algunos de los elementos que puedan ser útiles. Espero los puedan aplicar en el diario, ¿verdad? En lo cotidiano. Todo lo contrario, doctor, el agradecimiento es de parte de nosotros por tomarse el tiempo de intentar explicarnos a los que a veces nos cuestan un poquitito las matemáticas, las estadísticas, conceptos tan, digamos, extensos, pero de verdad muchísimas gracias, sobre todo por tomarse el tiempo y por la paciencia. No, a la orden, estamos aquí siempre dispuestos a colaborar, a trabajar con Virginia, venimos con este esfuerzo desde décadas y creo que tenemos el 14 de octubre, ¿verdad, Virginia? Creo que tengo la otra. Sí, el 14 de octubre tenemos ya el análisis de los estudios analíticos, los cuales vamos a empezar justo este jueves.
¿verdad? Podemos, si ustedes quieren, empezar o entrar una media hora antes y aclarar algunas dudas de los diseños descriptivos para que así entremos limpios a los diseños analíticos. Correcto. Bueno, agradecerte, Willy. Solo un adicional, Miri, antes que se me olvide, es muchos de los contenidos que he expuesto acá tiene algunas, está influido por preferencias personales, ¿verdad? No significa que es la única manera de hacerlo. Quería mencionar eso para que tomaran en consideración que también hay otras alternativas, hay otras metodologías. Los aspectos básicos que sí he puesto son en general casi como cláusulas pétreas, pero por ejemplo eso de prevalencia, incidencia, es pétreo. Algunas preferencias en el análisis son personales. Ustedes pueden considerar si las adoptan o no. Muchas gracias, Willy. Nos veremos el 14 de octubre. Agradecerte también, aunque estés a lo lejos. Feliz Día de Independencia mañana. Tú no descansarás, nosotros sí. Bueno, okay, perfecto. a todos los demás y chao, nos vemos el 14 de octubre. Y nosotros el jueves nuevamente a las 8 de la noche. Gracias. Que tengan buenas noches. Gracias. Cuídense. Muchas Bye. gracias. Adiós. Feliz noche a todos. Buenas noches. Gracias.